Bien, ya a esta hora queremos absolver todas sus dudas con respecto al coronavirus. Hay mucha información falsa circulando, otra que puede ser verdadera, pero que es mal interpretada por nosotros cuando la recibimos. Y para eso queremos conversar con Giovanni Kekuchi. Él es médico, especialista en enfermedades virales, hace investigación sobre enfermedades virales y tiene una casuística muy interesante porque está conectado con nosotros desde Italia, donde este tema está bastante más avanzado. ¿Cómo estás, Giovanni? Muy buenos días. Muy buenos días para ustedes. Estamos acá desde Roma tratando de manejar la situación. Cuéntanos, primero un panorama general en Italia, ¿no? Porque la situación se encuentra a impresión del extranjero desbordada, ¿no? Con los números de muertes bastante elevados en el día a día, por ejemplo, más de 230 muertes en un día. ¿A qué se debe esta situación? ¿Qué es lo que está pasando con el sistema de salud italiano? Bueno, lo que hay que entender desde afuera cuando se ven los números y comprender que la casística que estamos viendo en estos momentos en Italia es una casística que está relacionada al inicio de la pandemia, al inicio de la transmisión del virus. Las personas que hoy día se ven los números de los fallecimientos que lamentablemente estamos teniendo en estos momentos son personas que llevan en tratamiento ya más de una semana, a veces, o 2 semanas. No son personas que fallecen al momento que tienen la infección. Y eso es importante entenderlo para también entender por qué del número que estamos viendo en estos tiempos. ¿Y ese número se debe a una falta de capacidad o sabemos que cuando la epidemia llega a una fase donde ya se encuentra en descontrol, no hay sistema de salud en el mundo que pueda contener la cantidad de infectados? ¿A qué se debe estrictamente? ¿A una falta de, por ejemplo, respiradores? ¿O cuál es, de alguna manera, el factor que lleva a la muerte en este caso? A ver, te respondo inmediatamente con la pregunta de a qué se debe y si es falta de material o de respiradores. La respuesta es absolutamente no. En este momento la situación en Italia no ha llegado al límite de las cosas que tenemos disponibles. Estos son los datos oficiales. La enfermedad que se comienza a transmitir tan rápidamente, porque esta es una característica que las personas tienen que entender y también entender para racionalizar y no ir en el pánico. Es una enfermedad que se transmite muy rápido, se transmite más rápido que una influenza normal y esa característica la rende de fácil contagio y fácil diseminación. Cuando comenzamos a aumentar el número de casos, se comienzan a ver más personas que pueden ser susceptibles a una presentación más grave de la enfermedad. Y eso puede llevar a la necesidad de un tratamiento, que en este caso, por el momento, son tratamientos paliativos para ayudar al cuerpo a responder a la infección viral y poderse curarse por su cuenta, ¿no? Es una infección, casi todas las infecciones virales, el sistema inmunitario puede contenerlo. ¿El problema cuál es? Es que en algunos sujetos, esos que vemos mucho más graves y que tienen otras complicaciones también que no ayudan, hay la necesidad, sobre todo por las características particulares que tienen la infección a nivel pulmonar, de la utilidad de un maquinario como un respirador artificial que puede darles ese tiempo que necesitan para poder hacer que el cuerpo reaccione. En un sistema en el cual no hay bastantes respiradores, esto puede ser un problema que puede hacer colapsar el sistema sanitario. Cada país tiene que evaluar cuál es su situación y en base a eso desarrollar las estrategias. No es la situación en este momento de Italia, pero lamentablemente por cuanto uno puede tratar de mantener la salud de un paciente con tratamientos como puede ser el respirador, en algunos casos la situación se complica y es difícil de tenerlos en vida. Entonces, la mayoría de estos casos son pacientes que tienen, por ejemplo, alguna otra enfermedad, los pacientes de riesgo que se han denominado con diabetes, con algún problema cardiovascular o alguna otra condición como asma. ¿Son ese tipo de pacientes los que están de alguna manera sufriendo la peor parte de esta epidemia? Sí, lamentablemente sí. Como probablemente están comunicando yo también en Perú, los datos italianos nos demuestran que más del 85% de los casos de los fallecidos son personas que tenían diferentes complicaciones o comorbilidades. ¿Qué quiere decir? Que tenían otras enfermedades que no son la causa de la muerte, pero van a ir a agravar la situación. Entonces, una, como tú has dicho correctamente, y es en el 35% de los casos tenían el diabetes.
El diabetes, después de una cierta edad, cuando no está controlado correctamente con fármacos, puede crear complicaciones. Y durante un proceso infeccioso, como puede ser el del coronavirus, es una de esas comorbilidades que va a crear una complicación mayor del cuerpo, va a peorar el proceso inflamatorio y va a crear también daños en otros órganos. Lo mismo los que tienen enfermedades cardiopáticas. Es por eso que tenemos que evitar al más posible que nuestra población anciana se infecte con este virus, y medidas restrictivas tienen que ser tomadas para parar la transmisión. Hay un montón de información falsa y alguna que puede ser veraz, pero que no está siendo bien interpretada, que recibimos al día. Te voy a hacer rápidamente una lista de cuáles son esos hechos para que puedas decirme si son verdaderos o falsos. Por ejemplo, aguantar la respiración 10 segundos podría ayudarnos a determinar si es que tenemos o no coronavirus, es decir, si no podemos aguantar la respiración por más de 10 segundos, o esa es una práctica que nos puede ayudar a descartar. Alejandra, te pido disculpas, he perdido la parte de la pregunta con la conexión. Aguantar la respiración es un factor que nos puede ayudar a descartar. A ver, no, absolutamente no es una de las cosas recomendadas que pueden ayudar o menos a descartar. La gente lo que tiene que seguir son la información que está pasando, sobre todo ahorita la OMS. La OMS ha dado indicaciones muy claras sobre lo que tenemos que tener bajo control en nuestras casas para entender si estamos desarrollando o no la enfermedad. Y eso incluye 3 síntomas principales, que es la tos, sobre todo seca, dificultades respiratorias, que uno lo siente porque sientes que te falta el aire y no puedes respirar, te da la sensación que no tienes la capacidad pulmonar normal. Y la tercera es la fiebre. La fiebre, que tiene que ser alta y constante normalmente porque supera más del 37,5 de temperatura, en este caso axilar. Perfecto. Y hay información que ha sido revelada y está siendo incluso compartida por algunos médicos, que el virus se ha encontrado que puede permanecer en forma de aerosol en el aire por 3 horas. ¿Esto es correcto? A ver, es parcialmente correcto. Como algunas de las fake news parten de algo que tiene una base científica y después viene transformada en lo que puede ser la interpretación de las personas. El virus puede resistir en el ambiente y puede resistir diferentes horas, y depende también mucho de la superficie en la cual el virus ha entrado en contacto. Para entrar en contacto normalmente tiene que haber habido secreciones o, por ejemplo, una mano que puede ser contaminada. Y esto es el motivo por el cual tenemos que lavarnos constantemente las manos, sobre todo en este periodo. Es una buena práctica en general, pero en este periodo hay que hacerlo más frecuentemente. Y la otra cosa es la famosa el contagio por droplets, que son pequeñas gochas. Para hacer un ejemplo muy simple que pueden entender en Perú, por ejemplo, la enfermedad de la tuberculosis, que es una enfermedad que tratamos desde tantísimos años, es un problema nacional. La tuberculosis, cuando uno tose, la transmisión es mucho más pequeña que la del coronavirus y se puede expandir el contagio hasta 7 u 8 metros. El coronavirus no, porque las gochas de saliva que salen cuando tosimos o estornudamos son normalmente más grandes para contener el virus y normalmente caen a la tierra alrededor de 1,5 metros, 2 metros de distancia. Es por eso que la OMS está aconsejando en muchos países que se respete también una distancia de seguridad entre las personas y no estén más cerca de 1 a 2 metros de distancia entre una y las otras. ¿Y cuánto tiempo pueden permanecer estas gotas o estas secreciones en superficies? Por ejemplo, he escuchado información o se ha compartido a través de estas cadenas, que puede permanecer en plásticos por 3 días, ¿no? O en los utensilios metálicos que utilizamos para, por ejemplo, comer en casa, puede permanecer bastantes horas, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede permanecer y qué medidas tenemos que tomar en tal caso sobre estas superficies? Han hecho en estos días algunos estudios que demuestran efectivamente el tiempo de vida del virus afuera de la persona. Tenemos que recordar que el virus no se desarrolla para replicarse o para contagiar personas afuera del hóspede. Necesitan una célula humana que esté viva. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros contaminamos algo con el virus, igual tiene una capacidad de resistencia y depende mucho de la superficie y las condiciones climáticas que lo rodean. En el plástico, por ejemplo, se ha observado que podría quedarse latente el virus por al menos 6, 8, 9 horas. En algunas superficies como el metal puede llegar incluso hasta 48 horas. Pero
no es tanto lo que nos tendría que preocupar a nosotros. No podemos tampoco por eso crear el pánico generalizado, porque las condiciones que tienen que suceder para que se quede el virus, tendría que haber uno tal vez contaminado con secreciones en gran cantidad. Lo que podemos hacer como buena práctica en este periodo es que cada vez que tenemos en nuestras casas o que llevamos en nuestras casas algo que nos puede venir la duda de dónde ha estado o que pueda ser contaminado, como buena práctica, pero es una buena práctica que deberíamos hacer siempre. Si compramos en el supermercado, limpiar los productos que tenemos con cualquier detergente que podemos tener en la casa, en modo tal de ponerlo en el refrigerador ya limpio. Y la otra práctica es no ponernos las manos en la cara, sobre todo en la zona T, entre ojos, nariz y boca, y lavarnos siempre las manos. Si uno hace y sigue estas recomendaciones, la posibilidad de contagio es casi de cero en ese tipo de transmisión. Y bueno, te voy a hacer una pregunta compuesta, ¿no? Hay varios, por ejemplo, se recomienda a través de estas cadenas hacer gárgaras de agua con sal, dejar los zapatos en la puerta y también que los rayos UV destruyen al virus. Es decir, si le cae sol a los objetos, el virus se desintegra. Esos tres. A ver, te explico, es muy interesante porque lo hemos visto creo todos en estos días en nuestros WhatsApp y en otras cadenas. La OMS, les recomiendo, después les puedo mandar el link para transmitirlo, ha hecho un question and answer sobre estas temáticas y las explica también muy claramente. Los rayos UV pueden destruir algunos virus y bacterias, tanto es que, por ejemplo, las salas quirúrgicas vienen esterilizadas muchas veces con un rayo UV. Esto no quiere decir que nosotros podemos utilizar en nuestras casas luces UV que van a solamente perjudicar nuestra piel. Hay otros tipos de métodos como lavarse las manos que son efectivos. Los gargarismos con sal, no hay ninguna prueba científica que demuestre que vaya a reducir la carga viral en este momento y sobre todo para el coronavirus. Así que es una buena práctica que uno puede siempre utilizar y viene utilizado por otros motivos, pero no específicamente por el coronavirus y seguramente no va a prevenir o reducir los riesgos de transmisión en esta fase. Sacarse los zapatos. Está siempre recomendado que los zapatos con los que venimos de la calle seguramente van a estar sucios. Si uno se los puede sacar antes de entrar a la casa y ensuciar la casa y prevenir que esto cada, es una buena práctica. Pero esto no quiere decir absolutamente que uno con los zapatos está llevando el coronavirus adentro de la casa. Ok, y para terminar, hay preocupación, por ejemplo, en las personas que tenemos que trabajar. Al llegar a casa tenemos que lavar nuestra ropa. Y segundo, el uso de las mascarillas. Incluso me ha pasado que me para un policía y me reclama que por qué no tengo una mascarilla puesta y yo no tengo síntomas. Entonces, ¿quién tiene que usar esas mascarillas y si es que esas realmente nos protegen a contraer el coronavirus? Hay diferentes tipos de mascarillas. Hay mascarillas que son las de común utilizo en las salas quirúrgicas, las famosas mascarillas quirúrgicas, las más simples, que se encuentran bastante fácilmente. Ese tipo de mascarillas va a prevenir que la persona que está infectada contagie a otras personas. Es de buen uso, sobre todo en este momento, visto que no todo el mundo se puede quedar en su casa y algunas personas tienen que ir a trabajar o para garantir un servicio, porque no podemos quedarnos en algunos servicios. Es de una buena costumbre que se lleven una mascarilla para reducir el riesgo en el caso que esa persona esté infectada de infectar a otras personas. Hay otras mascarillas que es las que normalmente utilizamos nosotros los médicos y vienen recomendadas para el utilizo en hospitales que tienen filtros particulares que van a filtrar el aire y no permitir que el virus nos contagie. En este caso nosotros estamos sanos y es para prevenir que nosotros nos contagiemos. Ese tipo de mascarillas para la población en este momento es inútil. Pero el tipo de mascarilla quirúrgica que va a protegerme a mí de contagiar a otras personas es totalmente útil y es una buena práctica que podemos seguir en esta fase. Perfecto. Muchísimas gracias, Giovanni. Hay 1000 preguntas que necesitan respuesta en este espacio y poder conversar con especialistas como tú nos ayuda a dar un poco de tranquilidad para no entrar en pánico ante cualquier situación, ¿no? Muchísimas gracias por este enlace y esperamos poder estar en contacto contigo más adelante porque todavía nos quedan algunos días. Paola.